Buenas a todos, después de un tiempo sin haber grabado material, estoy volviendo, terminando con un video bastante interesante en el primero. Si no lo vieron, les recomiendo que lo vean, se los voy a dejar disponible para que lo busquen por acá arriba. Les mostré cómo separar en pistas una canción y cómo armar el proyecto en varios DAW. Voy ahora a seguir con esto, voy a ir a cada uno de los DAW y voy a mostrarles cómo poder grabar en 4 canales con nuestra MG30. Vamos a ir al primero de los DAW, que en este caso es Logic Pro. Acá yo tengo el proyecto que había creado en el video anterior. Si no lo vieron, les recomiendo que lo vean. Y lo que voy a hacer es configurar la parte de audio y le voy a decir que quiero tener de dispositivo de entrada la placa que utilice para reproducir y de dispositivo de salida la placa que utilizo, en este caso una S26, y como entrada nuestra MG30. Ahora voy a crear una nueva pista, le voy a poner MG30 efecto y voy a crear una segunda pista que se va a llamar MG30 crudo. Para que esto funcione, tienen que tener el QuickTone configurado de la siguiente manera. Fíjense acá en configuración y tiene que estar exactamente con estos tildes, para que de esta forma en la señal 3 y 4 tengamos la señal con efecto y en la 1 y 2 la guitarra cruda. Entonces, minimizamos acá y al que va a efecto le corresponde, fíjense acá, voy a elegir la entrada 1, le voy a decir que quiero una pista estéreo, me va a elegir la 1 y la 2, voy a presionar también que quiero que lo grabe y si quiero escucharlo aprieto la I. Yo tengo un monitoreo adicional, así que no lo uso esto, pero si ustedes no tienen eso, para poder escuchar lo que van a grabar tienen que apretar este botoncito I, que es el monitor de grabación. Voy a la segunda pista, la que dice crudo, perdón, acá me equivoqué, es la entrada 3 y 4, la que viene con el efecto, la 1 y 2 son la que corresponde a la guitarra limpia. Entonces voy a volver y voy a poner que esta también la voy a grabar. Entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente tocar algo. Fíjense que ya me está tomando señal en las 4 pistas. Voy a grabar un pedacito. Fíjense que reproduzco esta pista, que es solo acá para escuchar solamente esta pista. La pista tiene distorsión, lo vemos claramente también en el dibujo de la onda. Y ahora pongo solo esto, tengo la guitarra cruda y de esta forma puedo tener las 4 señales y trabajarlas como me parezca mejor. Ahora voy a pasar al próximo de los DAW. Bueno, ahora estamos con Reaper, que es uno de los DAW que utilizan muchos. Yo no soy muy conocedor de la herramienta, pero me parece útil porque hay mucha gente que lo utiliza, así que voy a mostrarles cómo se hace. Tienen también que tener presente que lo mismo que hicimos en el anterior, la MG30 sea el dispositivo de entrada. Entonces, vamos a crear una nueva pista. La vamos a poner acá. Le vamos a poner el mismo nombre en todos los ejemplos. Efecto. Le vamos a decir que lo vamos a grabar. Y le voy a decir que quiero una pista estéreo y que use el canal 3 y 4, que es el que tiene la guitarra con distorsión. Creo una segunda pista. También le digo que quiero que la grabe. Y ahora le digo que quiero una pista estéreo del canal 1 y 2. Y acá le pongo eje 30 crudo. Fíjense. Con tomar el instrumento ya tengo el sonido. Quiero escucharla. Recuerden que yo tengo un monitoreo, pero acá tienen
este parlantito para escucharlo. Y ahora, igual que hice con el DAW anterior, voy a grabar un pedacito. Me dice si quiero grabar, le digo que sí, quiero que me guarde todo. Y sencillamente, como hicimos en el anterior, toco acá y dejo esta pista sola, le doy play. Guitarra con distorsión, pongo esta, vamos a escuchar la guitarra cruda, fíjense. Toqué cualquier nota, pero no es lo importante en este video, que es lo que estoy tocando, sino que pueden grabar directamente desde la MG30 tomando dos canales con el efecto que estén utilizando. En este caso tengo una distorsión, pero tengan el efecto que tengan lo van a grabar. Y dos crudas que pueden usar para poner más efectos desde el DAW o para poder hacer un reamp si quieren, usando también la pedalera. Con esto paso al siguiente DAW. Bueno, estamos en el último de los DAW con lo que voy a trabajar. En este caso ven que el proyecto tiene algunas pistas más. Si les interesa me dicen y puedo comentarles qué es lo que estuve haciendo particularmente con este proyecto. Es una herramienta en el Track Studio que usaba hace muchos años, y lo que tiene interesante es que se puede usar tanto en Windows como en Mac, y además tiene una aplicación móvil que es súper interesante. Así que voy a estar generando más material de esta herramienta, y parte de mi aprendizaje era conocer dónde estaba un poco los menús. Como vieron en el DAW anterior, el Reaper lo usé muy poquito y no lo conozco muy bien. Tengo más tiempo de uso de lo que es Logic, que se parece bastante a Cubase o a Nuendo, que venía usando en mi época de Windows. Y les voy a mostrar entonces qué es lo que tienen que hacer en este caso también para poder grabar la MG30 en 4 canales. Entonces, voy a agregar una nueva pista de audio. Me olvidé de mostrarles que también, de la misma forma que hicieron antes, en configuración dispositivos de audio, yo tengo la S26 como dispositivo de reproducción, y pongo la MG30 como dispositivo de grabación. Y ahí lo que voy a hacer es elegir cuáles van a ser los canales que quiero grabar, y de esta forma le voy a poner un nombre, igual que hice antes. Vamos a ponerle MG30. Perfecto. Y lo que tengo que hacer es ir a las propiedades de la pista, y entonces le voy a decir que quiero que me tome el canal estéreo de lo que sería la segunda entrada, y después voy a crear una nueva pista de audio, igual que venimos haciendo. Le vamos a poner también MG30 crudo, y en las propiedades le voy a decir que quiero tomar la pista 1 y 2 en estéreo. Le tengo que decir en este caso que las quiero grabar directamente. Si las quiero escuchar, tengo que apretar este botoncito. Voy a grabar un... Entonces ahora vamos a poner los dos parlantitos. Le voy a sacar el 1, 2, 3, 4 para que me grabe directamente en el pedazo que está. Me voy a parar acá arriba, un cachitito más atrás ahí, y voy a grabar. Y de la misma forma que obtuve en las versiones anteriores, si escucho acá, voy a tener la guitarra distorsionada. Si escucho el pedacito de abajo, voy a tener la guitarra limpia. Con esto termino el video. A los que no se suscribieron, los invito a que se suscriban, que pongan la campanita,
y los aliento a que compartan sus ideas en los comentarios para que pueda ir pensando en qué otro material puedo ir generando para próximos videos.